Hola y bienvenidos a su canal de Fe y Bienestar. Y juntos continuamos con el sentido de un Dios personal y viviente. Para aplicarnos a la oración es preciso que experimentemos su necesidad. El atractivo no es necesario, pero sí un apetito espiritual consciente o no. De otra manera, si la oración no corresponde a ningún anhelo de nuestra alma, sino que se nos impone simplemente del exterior, en vano haremos la resolución de hacerla. Seguramente que no seremos fieles en practicarla por mucho tiempo. Esta necesidad es la necesidad de una religión interior y personal, y nace de esta manera. Dios comienza a manifestarnos no como una fuerza anónima y remota, sino como una persona muy cercana a nosotros. Es Jesucristo vivo, amante, compañero de nuestro viaje a la eternidad, deseoso de ayudarnos, en fin, un verdadero amigo. Y aquí nace en nosotros el deseo de entrar en contacto con Él. En otro tiempo quizás se reducía nuestra religión a observar ciertas prácticas, a un formulismo hueco. Ahora nace en nosotros la necesidad de hacer un lugar a Dios en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Y si Dios se hace más personal, la necesidad, Él crece. Nos sentimos entonces como llevados por un instinto a mantenernos bajo su mirada y a pensar en Él afectuosamente, apaciblemente. Tal es el principio de la oración cuando Dios es para nosotros no algo sino alguien, un ser personal. Tenemos necesidad de una oración personal para conocerlo y amarlo. Si en la oración buscamos a Dios es porque ya lo encontramos y queremos encontrarlo mejor. Esforcemos, pues, si no lo hemos hecho, en adquirir el sentido de un Dios vivo y personal. Desarrollémoslo, afirmémoslo con una convicción vigorosa y dinámica. Apoyémonos en Él para hacer de nuestra religión una disposición íntima, una virtud. Tenemos la gracia para conseguirlo, porque esa necesidad de una religión personal no es un don excepcional reservado a algunos privilegiados. Cuando vemos cómo vive el mundo cristiano, podríamos pensarlo. Esa necesidad aparece en las vocaciones sacerdotales y religiosas en su principio. En estos casos se manifiesta aún como una cierta energía y por esta razón se puede pedir a los seminaristas y a los novicios que se apliquen inmediatamente a oraciones formales y bastante largas. Pero parece que esa necesidad les falta a muchos seglares. Sin embargo, no les falta en realidad. Existe el contrario en todos, a los menos en germen, desde el momento en que están en gracia. Porque la gracia santificante, como lo veremos después en detalle, los hace hijos de Dios y establece así entre ellos y Dios una unión profunda, una unión vital, que normalmente debe expresarse en relaciones íntimas. También ellos, pues, quizás sin darse cuenta, tienen hambre de esa religión interior y son aptos para la oración. Cuando un niño, un joven, una joven, un padre o una madre de familia viven cristianamente y se aplican a la oración, esta va en el mismo sentido de sus tendencias y se apoya en una sólida realidad interior. Este sentido del Dios personal importa que que todos los sacerdotes, los padres de familia, los educadores tengan el cuidado y como la opción de desarrollarlo en las almas que se les ha confiado, que trabajan con inteligencia y perseverancia en desarrollarlo en los niños desde su primera edad. Esos pequeños acabados de salir de las manos de Dios y donde está fresca todavía el agua del bautismo, están habidos de Dios. Que se les enseñe desde luego a hablar con Dios con las palabras propias de ellos,
como el huésped amado de su corazón. Después que se les proporciona algunos instantes de silencio y de coloquio personal en el transcurso de los ejercicios comunes de piedad, que se les anime a hacer visitas al Santísimo un poco prolongadas con las manos juntas y los ojos fijos en el sagrario, que se les enseñe a ser espontáneos en su acción de gracia de la Sagrada Comunión, que se les impulse, en fin, a vivir unidos con Dios, a ofrecerle cada uno de los momentos del día. De una manera especial, los sacerdotes y los cristianos nos lo piden. Atrevámonos a hablar más de la oración a los fieles, desde luego, para iniciarlos en ella. La confesión nos da una ocasión privilegiada, pero con frecuencia la descuidamos, aún con nuestros penitentes habituales. Nos portamos con ellos como si a priori los juzgáramos ineptos para la oración mental. Este a priori es un error grave. Muchos desean orar aún sin darse cuenta, otros no tienen el valor de empezar a hablar de ella antes que el sacerdote lo haga, por temor de singularizarse o por timidez, y sufren porque no abordamos nosotros mismos el asunto. He aquí entre nosotros dos testimonios de sacerdotes. Muchos tienen atractivo por la oración, indistintamente, todos los sexos y todas las edades, y en mayor número lo que se cree. Pero con frecuencia este atractivo no va muy lejos, es fruto que no se recoge. Siempre que me doy cuenta de que un penitente viene de su voluntad a confesarse, trato de sondear su alma sobre este asunto de la oración y compruebo que esa necesidad existía ya de tiempo atrás, fundada en una necesidad más o menos consciente. Entonces lo invito a aceptar esta penitencia, comprar un libro de los evangelios. El gran obstáculo para la oración, dicen otro sacerdote, me parece que no está en el temor de los fieles, porque son capaces de generosos esfuerzos, sino en el silencio inexplicable de los confesores sobre este punto. He podido comprobar cada vez que he tenido la ocasión de preguntar al penitente sobre su manera de orar que, primero, le interesaba y le sorprendía agradablemente. Segundo, la inexperiencia casi total no le impedía comprender las breves explicaciones preliminares. Tercero, el penitente prometía ensayar y aceptar dar cuenta de los resultados en la próxima confesión aún a otro confesor y de la regularidad de sus esfuerzos. Notemos estas palabras. El penitente acepta dar cuenta. En efecto, es necesario pedirla, porque una primera iniciación no basta. Debemos alentar, instruir y guiar a los que ya van en camino. Todos tienen necesidad de ello, sin duda que alguno no la acepta de buena gana, pero otros se quejan de no encontrar en nosotros el apoyo necesario y de ordinario tienen razón. Dejemos de nuevo la palabra a un tercer sacerdote. A mi parecer, el gran obstáculo para la práctica de la oración es la ignorancia. Con mucha frecuencia se exhorta a los militantes de la acción católica a la meditación o la oración sin indicarles la manera de hacerla. O bien no se les ayuda a descubrir un método de oración, el que se adapta más a su carácter, a su formación intelectual, a sus necesidades. Es evidente que este es el papel del director y este deber no se ve con frecuencia descuidado. Lo que más falta hace la dirección de la juventud desde el punto de vista espiritual. Y esto se debe ya a que los jóvenes no quieren ya a que los sacerdotes mismos están demasiado embrollados en la acción y los religiosos son poco estables en una residencia o en muy escaso número.
Si hubiera más directores de almas, habría más almas de oración. Si hubiera más oración, habría más celo apostólico, más contagioso, más eficaz y, en definitiva, más fecundo. Por tanto, en nuestras direcciones, después de haber resultado las dificultades morales, digamos a nuestros penitentes algunas palabras de Dios, algunas palabras que los instruya sobre su realidad viviente, en las que sientan palpitar la llama del amor. En fin, cuando se presente una ocasión favorable, vigilias eucarísticas, acción de gracias con los niños, adoración perpetua, adiestremos a todos nuestros cristianos en la oración personal, con oraciones y adoraciones colectivas. Introduzcamos en ellas tiempos de silencio, que son los tiempos más importantes, y pueden contribuir a formarlos en la oración individual, a condición de que las oraciones colectivas no sean dichas como sermones, sino como oraciones. La aplicación de ejercicios de la oración nace de la necesidad de una religión interior y personal. Esta necesidad nos lleva a reservar cada día algún tiempo para conversar con Dios, no para desembarazarnos de ese ejercicio como quien se libra de una carga sin interés, sino al contrario, por el provecho que nos reporta y para que el contacto establecido así se prolongue en el curso de nuestra actividad. En cuanto a la hora y el lugar, cada uno debe inspirarse en la recomendación de nuestro Señor. En cuanto a ti, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está presente en lo secreto. En lo secreto quiere decir, desde luego, sin publicidad. Evitemos la ostensión de nuestros esfuerzos para vivir en la intimidad con Dios, porque un día u otro nos puede acechar la tentación de procurarnos alguna ventaja humana con esos esfuerzos, por lo menos la estimación de las personas piadosas. Desechemos esta tentación con horror. Nada de posturas estudiadas, nunca a ningún precio la mejor ostensión en nuestras oraciones. Recordemos la sentencia de Jesucristo contra los fariseos. Tratan de ser vistos por los hombres. Ya recibieron su recompensa. Es justo, en efecto. Buscan la estimación de los hombres. La obtienen y ya no tienen derecho a otra más. Pero qué papel de tontos hicieron, y lo haríamos también nosotros imitándolos. Y no hablo de la severidad del Maestro contra los hipócritas con más bajo interés, contra los que bajo la apariencia de prolongadas oraciones devoran los bienes de las virtudes. En lo secreto quieren decir también en la calma exterior. Sí, en la calma exterior para conversar con Dios. Buscamos un ambiente silencioso. Al religioso, a la religiosa, ese medio se lo indica a su regla, que lo observa con fidelidad y con gratitud. Nunca apreciarán bastante ese privilegio. Para el sacerdote seglar, lo más prudente será, en general, hacer su oración lo más pronto posible por la mañana, en su habitación o en la iglesia, relacionada con la Santa Misa y las primeras horas del oficio divino. Después de haber hecho experiencias y de haber consultado el director, hay que fijarnos un reglamento y, sobre todo, hay que cumplirlo. No sucumbamos a la tentación que puede acechar aún a ciertos religiosos, de suprimirla ni de acortarla para dar más tiempo al ministerio. En realidad, agradaríamos poco a la duración de nuestro trabajo y pagaríamos esa pequeña ganancia con un notable perjuicio espiritual. Para conservar su fuerza y su rectitud, el impulso de la voluntad en la actitud debe apoyarse en esa
contemplación silenciosa de la verdad eterna e inmutable. Lo primero no es la acción, es el conocimiento y el amor. Convenzámonos que si nos falta tiempo para el ministerio, es con frecuencia porque nos dejamos invadir por ocupaciones poco útiles, o porque trabajamos sin orden ni método, o porque perdemos el tiempo ya leyendo el periódico, ya escuchando demasiado la radio, ya conversaciones inútiles. Pongamos orden en nuestras ocupaciones, suprimamos las inútiles y quedaremos admirados de todo el tiempo que nos queda para hacer oración. Los santos trabajaron en trabajos útiles, se entiende más que nosotros, y lejos de disminuir sus horas de oración, las aumentaron al contrario. Debamos imitarlos. Los días en que estoy más agobiado de trabajo, decía el padre de Ravingan, empiezo por hacer media hora de oración suplementaria. Si se trata de los simples fieles, la cuestión es más compleja por sus deberes familiares y por su deber profesional. He aquí unas directivas prácticas. Primero, que no esperen a tener atractivo por la oración para empezar a hacerla. Que perseveren a pesar de las variaciones del humor. Que sigan los consejos de un sacerdote experimentado. Segundo, que tengan para la oración un momento previsto de antemano, a lo menos en principio y con cierta amplitud. Hay que buscar un tiempo en que puedan estar tranquilos y procuren que los demás lo respeten. Es el tiempo en que hablamos a nuestro buen Dios. Que determinen ese tiempo teniendo en cuenta sus demás deberes. En la mañana, uniendo la oración mental a las oraciones vocales y a la Santa Misa y comunión. En su defecto, en el curso del día, a mediodía, por ejemplo, o durante una interrupción del trabajo, o en la tarde en forma de visita al Santísimo, o en fin en la noche antes de recogerse, a las veces aún en el lecho durante los insomnios. Si nos aplicamos con esfuerzo a esta organización continua y con discreta amplitud, hay muchas probabilidades de tener éxito, salvo en ciertos días. Tercero, si a pesar de todo no se logra reservar un tiempo completamente tranquilo, hay que aprovechar los momentos en que las ocupaciones son menos absorbentes. Por ejemplo, una madre de familia se puede recoger mientras arregla a su bebé, mientras limpia las legumbres, repasa la ropa. Otros los hacen mientras se dirigen a su trabajo en bicicleta, en auto, en autobús, en tranvía, en ferrocarril, etc. Este aislamiento en medio de la multitud no tiene nada de quimérico. Lo consiguen sobre todo los que ya están adiestrados en la oración o que han podido por la mañana consagrarle a lo menos algunos momentos en la soledad de la oración individual. Para fijar la duración de este ejercicio en cuarto de hora, media hora, hay que tener en cuenta los deberes de Estado. Por lo demás, salvo una gracia particular, hay que comenzar poco a poco y al principio hay que limitarse a unos cuantos minutos. En lo secreto, designa fin el silencio interior. Por un esfuerzo vigoroso, mantengamos nuestros pensamientos en la oración y apartémoslos de las realidades sensibles, como el pastor que hace entrar al redil a su rebaño, pronto a escaparse, como el cazador que mantiene a su jauría siempre presta a lanzarse sobre 20 pistas distintas. El silencio exterior favorece esa tranquilidad interior, pero no la produce de una manera automática. Piadosamente arrodillando en su sitial, el religioso puede estar elaborando una clase
o preparando un sermón, o puede seguir los vuelos de un sueño acariciado por su vanidad, o remachar el punzante recuerdo de una humillación. No, esta puede, pues, recogido. Cuando entramos en la oración, apartemos todas las preocupaciones del trabajo o de los negocios, el tumulto de las pasiones, las agitaciones del amor propio. Cerrémosle la puerta del corazón. Con frecuencia la dejamos entreabierta porque nos falta valor para romper con las bagatelas. No hagamos tal cosa como el que tira el carro la cuesta arriba, así camina para Dios. El alma que no sacude el cuidado y apaga el apetito. Recogémonos pues a fondo y arrojémonos totalmente en la oración, como un buen nadador se arroja al agua con un gran salto decidido. Tenemos necesidad para ello de todas nuestras fuerzas vitales, porque debemos ejercitar nuestras facultades más elevadas, la inteligencia y la voluntad, porque se trata de tomar a dos manos nuestra personalidad profunda, de abrirnos plenamente al soplo de un fervor nuevo. La oración no es una ociosidad, sino una búsqueda ardiente de un Dios vivo y oculto. Parecen insignificantes esos pocos momentos que consagra a buscar a Dios, ese joven empleado o ese obrero cristiano, pero contribuyen, sin embargo, a transformar su alma y su vida. El reino de Dios es semejante a un poco de fermento de una mujer toma y oculta en 3 medidas de harina hasta que todo está fermentado. Así es. Y en el siguiente capítulo les voy a hablar de las instrucciones religiosas, la instrucción religiosa y la oración. Y recuerden, la oración es una necesidad porque nosotros no nomás somos seres físicos, también somos seres espirituales. Y para tener una vida íntegra necesitamos alimentar también el espíritu con la oración, así como nuestro cuerpo necesita la comida diaria, nuestro cuerpo también necesita la oración. Así es de que espero que ya te hayas suscribido y suscríbete pues a tu canal, dale like, comenta acerca del video. Estos consejos prácticos sobre la oración te van a ayudar a ser feliz, razonablemente feliz en esta tierra e infinitamente feliz en la eternidad. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Por favor, ora por mí, por mi familia, que yo siempre oro por tu familia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.